División algebraica, método de Horner, quinto de secundaria. Muy bien, en el problema número 1 nos piden calcular por el método de Horner el cociente y el residuo de esta división. Muy bien, vamos a pasar a la resolución. En primer lugar, antes de resolver por el método de Horner, tenemos que ver que tanto el numerador como el denominador se encuentran ordenados. A ver, vamos a recordar. Ordenado significa que los exponentes de las variables deben estar en forma decreciente. Vamos a poner aquí un ejemplo. Supongamos que tengamos un x elevado al exponente 3. Supongamos que sea sumado con un 3x al cuadrado y sumado o restado mejor con menos x y sumado 1. Entonces, en esta expresión vemos que los coeficientes van decreciendo del número 3 hacia el número 2, después está el número 1 y el 0, ¿no? Vemos que los exponentes están decreciendo, están disminuyendo. Entonces, en esos casos se dice que el polinomio se encuentra ordenado. Muy bien. Supongamos que a esta expresión le quitemos, vamos a quitarle acá el 3x elevado al cuadrado. ¿Estamos bien? Le quitamos toda esa expresión, más 3x elevado al cuadrado. Entonces, nos preguntamos ahora, ¿esa expresión sigue estando ordenada? Sí, la respuesta es sí, sigue estando ordenada. Así le falte este término, sigue estando ordenada, porque el término ordenado viene relacionado directamente con el orden decreciente de los exponentes. De 3 pasó a 1, está decreciendo, por lo tanto está ordenado. Supongamos que esta expresión estuviera así, menos x primero, después que le siga el x cubo y después más 1. Nos preguntamos ahora, ¿esta expresión que vemos acá se encuentra ordenada? No se encuentra ordenada. ¿Por qué? Porque los exponentes están creciendo. Acá está el exponente 1 y después le sigue el exponente 3. Muy bien. Entonces creo que ya quedó clara la idea de cuándo una expresión se encuentra ordenada. Entonces, la expresión en el numerador se encuentra ordenada. Va del exponente 5, el exponente 3, el exponente 2, el exponente 1 y el exponente 0. En el denominador también se encuentra ordenado. Va del exponente 2 al exponente 0. Siempre en forma decreciente. Muy bien. Ahora, ya sabemos que el primer paso ya se cumplió. Se encuentra ordenado tanto el numerador como el denominador. El segundo paso es ver si el numerador y el denominador se encuentran completos. ¿Estamos bien? Se encuentran completos. Entonces, vamos a ver aquí, en el numerador primero. Tenemos el 2 por el x elevado al exponente 5. Entonces, el siguiente debería ser el exponente 4, que no lo vemos. Entonces, tenemos que completarlo. ¿Cómo lo completamos? Sumándole un 0x elevado al exponente 4. Continuamos. Le debe seguir un exponente elevado al cubo. Aquí está. Menos 14 al cubo. Mucho ojo con el signo menos. No es más 14 al cubo, sino es menos 14 al cubo. Porque este signo le pertenece a todo este término. ¿Ok? Menos 14x elevado al cubo. El siguiente es más x al cuadrado, más x al cuadrado. Después tenemos más 28x menos 15. Más 28x menos 15. Ahí está. Muy bien. Acabamos de completar el numerador. Vamos a colocarlo entonces, ¿no? Vamos a colocarlo acá. Entonces, tenemos que decir lo siguiente, ¿no? Esa división que nos piden tendría que tener esta forma, ¿no? Tendría que ser 2 por x elevado al exponente 5 más lo que acabamos de completar es un 0x a la cuarta, 0x a la cuarta. Después vendría estos términos que están acá, menos 14 x elevado al cubo más x al cuadrado más x elevado al cuadrado más 28x menos 15.
más 28 multiplicado por x menos 15. Ahí está. Ahora vamos a completar el denominador. Tenemos el x al cuadrado, ¿no? Todo eso dividido entre x al cuadrado, y me falta aquí el término de exponente 1, ¿no? Es decir, el x elevado a la 1. Entonces lo completamos. Más 0x elevado al exponente 1, que ya no se coloca, y menos 5. Mucho cuidado, no es más 5, sino menos 5, con todo y su signo, ¿no? El número con todo y su signo. Ahora sí, ya tenemos las dos expresiones ordenadas y completas. El siguiente paso es llevar estas expresiones a este esquema, que es el esquema de Horner. Entonces, el primer paso es colocar en esta parte, como dice acá, todos los coeficientes del numerador. Entonces, colocamos los coeficientes del numerador. Primero sería el 2. Colocamos entonces acá el número 2. Después el 0. Aquí colocamos el 0. Después el menos 14. Por acá colocamos el menos 14. Después tenemos el 1. Aquí colocamos el 1. Después tenemos 28 y menos 15. Por acá 28. Y por aquí menos 15. Muy bien, ahí están los coeficientes. Y ahora en esta parte que está aquí vamos a colocar los coeficientes del denominador, ¿ok? En toda esta parte. A ver, mucho ojo con esto. El primer coeficiente del denominador es 1. ¿Estamos bien? Este es el 1 aquí. Ese valor de 1 se va a colocar en esta parte, sin cambiar de signo. Ese primer coeficiente no se cambia de signo y se coloca en esta parte. Los coeficientes que vienen a continuación se colocan aquí, pero con signo cambiado. Es decir, si acá es 0, acá sigue siendo 0. El 0 no tiene un signo, así que le dejamos así nomás, 0. Después viene el menos 5. Entonces, en vez de poner aquí menos 5, nos dice acá que los coeficientes deben cambiar de signo. Entonces sería más 5. Ahora sí. El siguiente paso es ver la separación entre el numerador y el denominador. Esa separación se hace mediante una recta, ¿no? Una recta, digamos, que va a separar los coeficientes del numerador y del denominador. Ahora, ¿esa separación de quién depende? Esa separación va a depender del exponente máximo del denominador. Vemos acá que el exponente máximo del denominador es 2, ¿no? El exponente máximo es 2. Por lo tanto, el número de separaciones van a ser 2. Aquí vemos entonces, primera, segunda, 2 separaciones. Si acá el exponente fuera, por ejemplo, 5 o digamos 3, tendría que ser 1, 2 y 3. Aquí tendríamos que trazar esa línea, ¿no? En esta parte. Muy bien, entonces, ya hemos dicho que esa separación nos va a hacer ver que en esta parte vamos a colocar el cociente, o vamos a obtener el cociente, y en esta otra parte vamos a obtener el residuo. Entonces, ¿cómo tenemos el cociente del residuo? Mediante el siguiente método. Entonces Horner nos dice, primero se divide el primer coeficiente del numerador con el primer coeficiente del denominador, es decir, 2 entre 1. Ese es el primer paso. Siempre se hace en todas las divisiones este primer paso. A ver, sabemos que 2 entre 1 es igual a 2. Ese valor de 2 se coloca aquí, frente. ¿Ok? Acá ponemos el valor de 2. El siguiente paso es, una vez que tenemos aquí el valor de 2, este 2 va a multiplicar a estos dos números. Va a multiplicar al 0 y decimos 2 multiplicado por 0 es 0. Ese valor de 0 tenemos que colocarlo aquí, en esta parte. 0. ¿Ok? En esa parte lo colocamos. Ese valor de 0 no podemos colocarlo en esta columna, sino en la siguiente, 0. Continuamos. A ver, ahora 2 vamos a multiplicarlo por más 5. Y 2 multiplicado por más 5 te da 10 positivo. Ese valor de 10 positivo se coloca al costado de donde hemos efectuado la primera multiplicación, es decir, al costado de 0, al costado derecho de 0. Entonces 5 por 2 te da 10, colocamos acá el 10. Muy bien, entonces este 2 ya multiplicó a estos dos términos, por lo tanto 2 ya no multiplica a otro, ahí nomás quedó.
Agarramos y efectuamos esta suma. Decimos 0 más 0 te da 0. Ahora, fíjate bien. Este valor que te acaba de salir acá, tienes que dividirlo entre 1. Tienes que efectuar esa división. ¿Ok? 0 entre 1 te da 0. Ese valor de 0 tiene que colocarse aquí, en esta misma columna donde has efectuado la operación de suma. Entonces, 0 entre 1 te da 0, colocas acá el valor de 0. Y continúas. 0 multiplicado por 0 te da 0. Lo colocas aquí. Ahora, 0 multiplicado por 5 te da 0. Y ese valor de 0 lo colocas acá. ¿Ok? Listo. Muy bien. Ahora, agarramos, lleva un multiplicado, el 0 con estos dos valores, no hay nada más que multiplicar y efectuamos la suma, ¿no? Aquí. Otra vez. Menos 14 más 10 más 0 te da menos 4. Ese valor de menos 4 tenemos que dividirlo entre 1. ¿Ok? Menos 4 entre 1 te da 4. Ese valor de menos 4 tienes que colocarlo aquí, donde has efectuado esa suma. Menos 4. Entonces, si se dan cuenta, una vez que nosotros obtenemos el valor aquí, ¿no? En este lugar, en esta posición, siempre se repite un proceso cíclico. O sea, se repite el mismo proceso que efectuamos aquí, al principio. Es decir, menos 4 vuelve a multiplicar a 0 y a 5. Menos 4 y 0 te da 0. Tenemos que colocarlo aquí en la siguiente columna. Y menos 4 por 5 te da menos 20. Ese valor de menos 20 al costado derecho donde se ha efectuado la anterior multiplicación, es decir, al costado de este 0. Menos 4 por 5 menos 20, lo colocas acá, menos 20. Ahí está. Muy bien, ahora sí, efectuamos aquí la suma, otra vez. 1 más 0 te da 1. Ese valor de 1 lo dividimos entre 1, en 1 entre 1 te da 1, lo colocamos acá. Otra vez multiplicamos 1 por 0 te da 0. Ese valor de 0 tenemos que colocarlo aquí, ¿no? En la siguiente columna. Y 1 por 5 te da 5 en esta parte. Una vez que hemos llegado a esta parte, entonces tendríamos que sumar esto, ¿sí o no? Menos 28 menos 20 más 0. Ese valor te da 8. Ahora, ese valor que te da 8 tienes que colocarlo ya de frente. Ya no es necesario dividirlo entre 1. ¿Estamos bien? Entonces, acuérdate, cada vez que pases esta línea que está acá, esta suma se coloca de frente. Ya no es necesario dividirlo entre valor de 1. A ver aquí, menos 15 más 5 te da menos 10. Lo colocamos acá de frente, menos 10. Muy bien, ya tenemos los coeficientes del cociente y del residuo. Damos respuesta entonces. Cociente, el Q de X. Vamos a colocar primero todos los coeficientes. Coeficiente 2 lo colocamos acá. Coeficiente 0 colocamos acá. Más 0. Después coeficiente menos 4 lo colocamos acá. Menos 4. Y coeficiente más 1 en esta parte. Más 1. Residuo. Residuo de X. Aquí está. Son dos coeficientes, lo colocamos. 8 y menos 10. Ten mucho cuidado, no vayas a pensar que el residuo sería 8 menos 10 igual a menos 2. Ten cuidado. ¿Estamos bien? Así no es. Entonces, continuamos. Vemos aquí que el número de coeficientes del cociente es 4. Si el número de coeficientes es 4, entonces aquí empezaría con x elevado a un exponente menos. Es decir, x a la 4, acá sería x a la 3. Y va bajando. X elevado al exponente 2, va bajando x al exponente 1 y aquí x a la 0. ¿Ok? Es decir, si acá hubieran 10 términos, empezaría con x a la 9, después x a la 8, después x a la 7 y así. Si fuera x a la 100, empezaría aquí con x a la 99, es decir, un exponente menos, a la 99, después a la 98, 97 y así, ¿no? Aquí el residuo son dos números, por lo tanto empezaría con x elevado al exponente 1 y después elevado al exponente 0, que no se coloca. Así llegamos al término de este problema. Nos piden calcular por el método de Horner el cociente, acá claramente nos dice el cociente y el residuo, y eso es lo que acabamos de hallar en esta parte, ¿no? El cociente, vemos acá,
y el residuo. Por lo tanto, el problema terminó.